Familia, la nación de Pyro ha llegado. Pero antes de empezar, me llamo Karma y bienvenidos a mi canal. Pues lo dicho, la versión 5.0 de Genshin Impact ya está entre nosotros y con ello la nación de Pyro, Natlan. Además de que nos han dado muchísimos premios, o muchísimas recompensas, o muchísimas primogemas, que es lo importante. Y hoy vamos con un vídeo bastante interesante, porque chaval, si todavía no has terminado las regiones de Inazuma, Sumeru y Fontaine, y quieres explorar Natlan antes de lo previsto en Genshin Impact, chaval, este es tu vídeo. Ya que en este vídeo te voy a explicar cómo llegar a Natlan antes de que la historia principal te lleve allí. Y además cómo comenzar la misión de Arconte de Natlan de manera anticipada, sin hacer Inazuma, Sumeru ni Fontaine, directamente a Natlan, gente. Así que si quieres descubrir cómo puedes saltarte Inazuma, Sumeru y Fontaine para así aventurarte directamente en la Nación del Fuego, escucha esto. Y además de todo esto, estáos atentos al vídeo porque os voy a poner dos códigos con algunas protogemas, pero eso durante el vídeo, así que atento a esto. Pues vamos directamente, cómo llegar a Natlan en Genshin Impact. Porque ya sabéis que Natlan es la sexta región que el viajero y Paimon visitan como parte de la historia principal de Genshin Impact. Pero gente, sin embargo, es posible llegar a la nación de Pyro antes de que la trama te lleve allí. Eso sí, hay algunos requisitos para acceder a Natlan, que hay también fronteras, o eso parece, hay requisitos, gente. Y una de ellas es tener al menos el nivel 19 de rango de aventura. Que sí, que con el nivel 19 ya llegas a Natlan, esto es increíble. Y otro requisito sería completar el prólogo de la historia de Mondstadt hasta el acto 3, hasta la misión Canción del Dragón y la Libertad. Y ya si tienes estos requisitos cumplidos, chaval, puedes ir a Natlan. Y ahora te digo los métodos para llegar a Natlan. Y la primera sería usar el punto de teletransporte del valle de Tequemecan, que está ubicado al oeste del desierto de Adramavet en Sumeru, como veis en las imágenes. Y familia, no os preocupéis si aún no habéis desbloqueado el área del desierto de Sumeru, o cualquier otra nación fuera de Mondstadt, ya que el punto de teletransporte se va a desbloquear automáticamente en el mapa de todos los jugadores una vez que completes Canción del Dragón y la Libertad. Cuando completes esta misión, todos los teletransportes predeterminados se te van a desbloquear. Eso sí, para llegar a la nación de Pyro, tendrás que andar por el desierto, como el puto Moisés. Sí, por el desierto vas, ahí estás perdido, hasta llegar a la nación de Pyro. Muy bien, ya podía ser un poquito de agua, pues no, Pyro, gente. Otra cosa que debes tener en cuenta son las precauciones al explorar Natlan, ya que aunque tengas acceso a Natlan, ten en cuenta lo siguiente. Y lo primero sería el nivel de los enemigos, ya que los enemigos en Natlan pueden ser bastante difíciles si no estás lo suficientemente nivelado. Si vas con el nivel 19 de rango de aventura, te van a dar de hostias. Así que ya sabes, asegúrate de estar preparado antes de hacer tu aventura, antes de irte por el desierto ahí perdido, gente, que con 19 de nivel no vas a ningún sitio, por favor. Y otra cosa que debes tener en cuenta es el nivel de rango de aventura, ya que algunos eventos y desafíos en Natlan requerirán un rango de aventura más alto para participar. Así que chaval, asegúrate de cumplir con los requisitos para no perderte ninguna actividad importante. Que ya te digo yo que con el nivel 19 de rango de aventura, sí, eventos vas a hacer, pero te van a dar de hostias, es que te van a dar en el culo. Pero ya si te has saltado Inazuma, Fontaine, Sumeru, pero quieres hacer las misiones de Arconte de Natlan porque eres especialito, pues ahora te voy a decir cómo iniciar las misiones de Arconte de Natlan de manera anticipada, sin hacer Inazuma, Fontaine, Sumeru y la madre que te parió. Pues chaval, si deseas comenzar la misión de Arconte de Natlan antes de completar las misiones de Inazuma, Sumeru o Fontaine porque eres tontísimo, aquí también deberás de cumplir unos requisitos. Y una de ellas es tener el nivel 28 superior de rango de aventura, que si no, no te dejan hacer las misiones de Arconte de Natlan. Y por otra parte, completar la última misión de Arconte en Liyue, que sería el capítulo 1, acto 3, una nueva estrella en ascenso. Así que ya sabes, Mondstadt y Liyue completados y mínimamente tener el nivel 28 de rango de aventura. Ya con eso puedes hacer las misiones de Arconte de Natlan, aunque no hayas hecho las de Inazuma, ni de Fontaine, ni de Sumeru, da igual. Sí, hola, buenas tardes. Y ya para iniciar la misión de Arconte anticipadamente,
Pues bro, si cumples con estos requisitos podrás iniciar la primera misión de Arconte de Natlan desde el menú de eventos. Eso sí, tendrás que utilizar la opción de inicio rápido, que si no te van a pedir que hagas muchísimas misiones, muchísimas. Así que bueno, no te preocupes si decides saltarte las misiones de Arconte de Inazuma, Sumeru o Fontaine, ya que siempre podrás volver y completarlas más tarde, sin perder la oportunidad de disfrutar de esas historias que están bastante bien. Eso sí, sería muy raro, primero Natlan, luego Inazuma, luego Fontaine, luego esto parece el puto Star Wars. Pero bueno, en conclusión, ahora que sabes cómo llegar a Natlan y cómo comenzar la misión de Arconte de manera anticipada, estás listo para explorar esta emocionante región antes que nadie. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas, que seguro que no saben este truco. Bro, si quieres llegar a Natlan de manera anticipada, este es tu vídeo, compártelo, que es gratis. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.